analicé el trabajo industrial, me metí con estas cosas del taylorismo, el MTM, los sistemas de movimiento, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los métodos de explotación de la mano de obra, y finalmente estudié la hipótesis. Bueno, ¿cuál era el panorama de hace 50 años, que es lo que venimos a conmemorar esta tarde? Pues en el primer trimestre del 76 hubo más de 17.700 huelgas, que es un número de huelgas impensable con anterioridad, impensable desde la República. Pero hay que decir también que era un número de huelgas impensable también en el contexto europeo. Más huelgas que en Alemania, por ejemplo, más huelgas que en Portugal, que había tenido una revolución hace un par de años, y salvo Italia y Francia, pues no había en aquella coyuntura un país que hubiera tenido un número mayor de huelgas. Y en Madrid, en este diciembre, enero 76, se calcula que entre 219.000 y 230.000 trabajadores estuvieron en huelga. Que esto es un número que significaba la mayoría de la mano de obra, ¿no? O sea que matemáticamente la mayor parte de la gente paró durante ese periodo, ¿no? Hubo también huelgas, por supuesto, en Barcelona, hubo una huelga general en el Bajo Llobregat, en Valencia, con sectores poco habituales, ¿no? Como el Hospital de la Fe, en Asturias o en el Ferrol, donde ya sabemos que estaban los astilleros, donde habían muerto hacía 5 años antes a manos de la policía los trabajadores, en Vizcaya y naturalmente en Vitoria, que era una ciudad de reciente industrialización, de mano de obra nueva, que había empezado a discutirse el convenio, un convenio y luego el resto, porque los convenios se discutían de manera concentrada. Desde el final empezaba a discutirse el final de año, principios del siguiente, ¿no? Y que acabó como ahora se ha contado en televisión, con 5 muertos. La policía rodeó una iglesia donde había una asamblea obrera y rompieron los cristales para meter dentro botes de humo. Como la gente tenía que escapar de los botes de humo, cuando salían a la calle les dispararon con fuego, ¿no? 5 muertos. Pero luego además hubo huelgas de solidaridad, y en Basauri hubo otro muerto y en Tarragona hubo otro muerto. Y el 25 de febrero, en esta misma oleada, en Nelda, que había una huelga general del calzado, un chico de 20 años, que se llamaba Teófilo del Valle, también fue muerto a tiros por la policía. Es decir, que había una situación general de violencia contra un grupo social determinado, de violencia pública, violencia estatal, contra un grupo social determinado, que eran los trabajadores. Y esto significa que los crímenes que se cometieron fueron crímenes de lesa humanidad, que son crímenes que no prescriben, pero que aquí, 50 años después, continúan impunes. Bueno, además de las muertes en estos sitios que he citado, simplemente en esa coyuntura de un par de meses, hubo estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa, y había habido estado de excepción con anterioridad, en el año 70 con ocasión del juicio de Burgos, en el año 62 con la huelga de la minería, y el estado de excepción tenía 3 medidas principales. Una, que podían violar tu correspondencia. 2, que podían entrar en tu casa sin permiso del juez. 3, que son 4 lo que voy a decir, no 3. 3, que podían desterrarte, y una que es capital para entender todo. Es que la ley decía que a las 72, eso es el derecho a habeas corpus, a las 72 horas de estar detenido en una comisaría, en la Dirección General de Seguridad, etcétera, etcétera, la policía tenía que hacer 2 cosas: o bien te soltaba o bien te entregaba al juez. Bueno, pues lo que ocurre con el estado de excepción es que este plazo de 72 horas de la policía
para la policía, para que te soltase o te llevase al juez, es eliminado. Puedes estar preso sin orden judicial el tiempo que la policía lo considere necesario. Y esto repercutía en una cuestión fundamental, que es en la tortura, ¿no? Porque un tiempo dilatado permitía pues, torturar más tiempo, dejar que las señales fuesen desapareciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que también un punto de este contexto de represión fue el estado de excepción en el País Vasco, ¿no? Bueno, ¿qué permitió, qué explica, habiendo además una violencia tan generalizada por parte del Estado frente a cualquier manifestación pública, qué permitió, digamos, esta oleada de huelgas, ¿no? Bueno, la muerte de Franco, desde luego, abrió una ventana de oportunidad. Esto no hay... es obvio, ¿no? En el análisis, pero ocurrieron bastantes cosas antes de la propia muerte, en el año 75, y también algunas más en los mismos años 70, a partir del año 70. Pues lo que sucede a partir del año 70 es que hay un recrudecimiento del conflicto industrial. En el año 68-69 había habido un reflujo con bastantes detenciones, pero en el año 70 se reactiva, a partir siempre de la negociación colectiva, las huelgas, que hay más. Y también la respuesta represiva es mayor que a mediados de los 60. Entonces, en los años 70, en la primera mitad de los años 70, mueren 3 obreros en la huelga de la construcción de Granada, muere Pedro Patiño en Madrid, muere otro trabajador en la factoría de la SEAT en Barcelona, mueren 2 trabajadores en los astilleros de Ferrol en el 72, se producen las detenciones en el mismo 72, las detenciones de la coordinadora de comisiones obreras, que al año siguiente, el día que matan a Carrero, pasan la vista oral y les condenan a unas condenas que son propias de la posguerra, 20 años, 12 años, etc. Es decir, que hay más movilizaciones en los 70, pero también una respuesta represiva mayor. Y hay también en las huelgas 2 características, en las huelgas del 71, 72, etc., 2 características importantes. Una, que se incorpora una generación joven, más joven, de militantes obreros más jóvenes, que no habían tenido el protagonismo a mediados de los 60. Es decir, a mediados de los 60 estaba operativa, para entendernos, la generación de Ariza o de Camacho. Bueno, Sartorius ya estaba, que es un poco más joven que ellos, pero en los 70 quien se incorpora es la gente que, cuando nosotros estaban en plena movilización, ellos todavía estaban en la escuela de aprendices. Entonces, en primer lugar, una generación más joven se incorpora al conflicto. Y en segundo lugar, se incorporan nuevos sectores, ¿no? Porque en los 60 fueron el metal y la construcción, básicamente, y la minería en el norte. En los 70, por ejemplo, ya que hemos hablado del metro, pues en el 1970 tiene lugar el primer conflicto destacado, pero también entran pues otros sectores, la química, en fin, las artes gráficas, otros sectores industriales distintos al metal. Bueno, en el año 75, ¿qué ocurre? ¿No? Ya a las puertas de lo que vamos a ver luego a finales de año y principios de año. Bueno, en el año, el PC convocó el 4 de junio una jornada de lucha, que era una jornada antifranquista, a la que respondieron 140.000 huelguistas. Bueno, son datos del propio partido o de Víctor Díaz-Carrier, para ser más exacto. Pero ese verano
lugar un acontecimiento importante ese verano y hasta el otoño, ¿no? Que son las elecciones sindicales. Pero las elecciones sindicales habían servido desde el año 60 más o menos para reorganizar a la gente en torno a candidaturas alternativas a las de las empresas y a las del vertical. Y en este caso se montaron unas candidaturas, no de comisiones obreras, sino de comisiones obreras y uso, que se llamaron candidaturas unitarias y democráticas. La UGT nunca participó, como es conocido, en esta cuestión de las elecciones sindicales durante el franquismo. Entonces, el éxito fue abrumador para la oposición. Había una revista que se llamaba Doblón, que el director era José Antonio Martínez Soler, que tituló Hemos ganado el equipo colorado, ¿no? Una portada de Doblón. Hay que decir que a Martínez Soler le secuestraron y le torturaron. Se supone que la Guardia Civil. O sea que las cosas eran complicadas, quiero decir. Bueno, entonces, la victoria de las elecciones sindicales significó que comisiones obreras y uso, en menor medida, controlaba muchos jurados de empresa, sobre todo en las grandes empresas, en las grandes fábricas, ¿no? En la Talbot, en Standard, en construcciones, etcétera, etcétera. Pero además consiguió vocalías en las uniones de técnicos y trabajadores y en las uniones territoriales. Aquí en Getafe había, bueno, pues en el metal la organización local pasó a manos o si no estuvo controlada, si no numéricamente, estuvo controlada por la gente de comisión, ¿no? Bien, entonces con este éxito de organización, que era además una alternativa al yugo del sindicato vertical, sucede una cosa, y es que en el primer gobierno, en el primer consejo de ministros que va Juan Carlos, es un consejo de ministros en el que vive todavía Franco. Y se les ocurre poner un tope salarial del 14%. Y la inflación iba en torno al 20%. Entonces esto, desde luego, fue un acicate para el movimiento huelguístico, porque enseguida se empezaron a negociar los convenios y la gente se sentía legitimada por pactar salarios que no les dejasen por detrás de la inflación, ¿no? O sea, esto es lo que se llama la economía moral de la multitud, ¿no? Que cuando hay o sea, que tú moralmente te sientes respaldado porque es justo lo que tienes, ¿no? Y cuando eso lo piensa mucha gente, eso incentiva la movilización y se produce esto que Thomson llamaba la economía moral de la multitud, ¿no? Entonces, este es el proceso, aún antes de morir Franco, que pocas semanas antes de morir, que se desenvuelve, ¿no? Un proceso de negociación colectiva, con topes salariales que las empresas, desde luego, quieren que se respeten, y los trabajadores empiezan a hacer asambleas y a elaborar tablas reivindicativas. ¿Cuánto tiempo llevo? No sé, te estoy dejando libertad. Que igual me estoy... Llevas ya unos 15 minutos. Pues voy a ir acabando. Bueno, en este contexto es cuando en diciembre Getafe está en una situación práctica de huelga general. Pero voy a decir dos cosas de las características generales que también ocurrieron en Getafe, pero también en el resto de lugares, ¿no? Por ejemplo, para empezar, las plataformas reivindicativas, desde luego, incluían la subida de salarios por encima del tope decretado por el gobierno y rechazaban los expedientes de crisis que empezaban a aparecer porque el gobierno ya no pudo tapar con una política expansiva la crisis
la famosa crisis del petróleo, ¿no? Pero además de estas reivindicaciones laborales, hubo reivindicaciones políticas. La principal fue la amnistía para los presos y el regreso de los exiliados, y también para los trabajadores, porque un ámbito muy importante de la amnistía fue la amnistía laboral, que esta no se solventó en la ley, esta es otra discusión que podemos ver, y acabó siendo judicializada. Pero bueno, la amnistía, precisamente porque había muchos presos políticos y porque había muchos trabajadores despedidos y encarcelados también, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el último año de funcionamiento del Tribunal de Orden Público, fue el 76, fue el año en que más condenas hubo, ¿no? Y más allá de la amnistía, se pedía, por supuesto, el derecho a crear sindicatos y el derecho de huelga, porque todas las huelgas de este momento son ilegales. Hubo un decreto de relaciones laborales en abril de 76, pero que no resolvió el problema de la legalización. Luego otra cuestión de método, que yo creo que es digna de resaltar y que después se puede ilustrar a través de diversos ejemplos, es que la asamblea fue siempre un mecanismo de funcionamiento a la hora de determinar las plataformas, a la hora de, bueno, a ver, ahora cómo tiramos para adelante, cómo hacemos, y pues hubo asambleas de fábrica, hubo momentos que las fábricas hicieron lockout, las cerraron, desde luego con la inestimable complicidad del ministro de Relaciones Sindicales, que se llamaba Rodolfo Martín Villa, y cuando no era posible hacerlas en las fábricas, es muy conocido que se hicieron asambleas en las parroquias, pero también en campos de fútbol y en descampados. Entonces fue esto también una parte del alma del conflicto. Yo creo que es en este punto donde la gente puede dar testimonio de manera más precisa, y yo lo dejo aquí, porque llevo un cuarto de hora, ¿no? Bueno, muchas gracias, José Mariano. Pues seguro que tendrás ocasiones de intervenir más adelante. Bueno, aquí hay... Me siento ahora, ¿no? Me siento ahora, ¿no? Me siento... Bueno, quería plantearos un formato que como hay representantes de diversas empresas, que a mí me gustaría que fuesen comentando un poco la experiencia que había, aquí no tenemos sitio para todo, pues que de dos en dos os voy llamando si os parece, vais contando brevemente, 6-7 minutos, porque no sabemos cuánta gente es la que puede hablar, y aparte de los que yo planteé, por si se me escapa alguno, pues pide la palabra el que quiera, interviene, o alguna. Sí, pero yo presentes, no puedo decir presentas también, me refiero a hombres y a mujeres, y ya os contaré una de las cosas de los chascarrillos que iré contando entre medias, es uno de los problemas, el tema de la mujer, porque hay una mujer que me ha dicho, no voy a ir porque en la foto no veis que habéis puesto hombres, la foto de la manifestación de Roca. Y entonces digo, bueno, pues hija, yo qué sé, pues otra vez tendremos más cuidado con las fotos, pero bueno, que haremos el esfuerzo. Para empezar, agradeciendo la presencia de esta Ángela, que es la secretaria general de la comarca de Comisiones Obreras, que sé que ha hecho un esfuerzo para venir porque tenía otras cosas hoy en día y estamos con toda la preparación de los actos del 8 de marzo, etcétera. Y también pues disculpar la presencia de algunos como Alfredo, secretario general de Industria de Comisiones Obreras de Madrid, que iba a venir, pero que al final me ha llamado, que tenía un problema de un despido en una empresa y no podía venir. Otros más justificados, como Dolores Sancho, que ya os he dicho antes, la mujer de Patiño, que se ha roto una costilla, está justificado que no esté aquí, y también de Kelvinator, el Bautista, que me ha llamado esta mañana que estaba malito, ya me habéis dicho alguien que ha estado con él, que iba a ir al hospital, y bueno, pues que nos hubiese gustado que estuviese, pero claro, después de 50 años, pues los que quedan, los que quedamos vivos, pues ya tenemos algún achaque todos y tal. Es que yo para empezar plantearía, no sé si Julián Serrano, que fue presidente del jurado de empresa de John Deere, y Martín Barajas, sí, si quieres, sí,
y Martín Barajas, es uno de los que ha salido en el vídeo, que era del comité de empresa del metro, pues dirigís unas palabras, ya digo, pues alrededor de 6 minutos o tal, y si os pasáis con el tiempo ya os corto yo. ¿Os parece bien? Digo que subáis aquí porque es mejor para que os vea la gente, para hablar y todo. Bueno, ya iré recordando que aparte de toda la gente que, bueno, de los que estáis aquí, pues hay varias generaciones, porque hay de gente, bueno, por ejemplo, recordar Inma, que es la hija de, para los de John Deere os acordaréis de Aniceto, que Aniceto murió y la hija hoy está en la ejecutiva de aquí de comisiones y bueno, quiere decir que hay una continuidad, pues igual que en el caso de Mandalo Niz y de Sonia, Antonio el padre que acababa de entrar en John Deere cuando la huelga, y Sonia que soy la secretaria general. Cuando murió Franco. Estaba todavía caliente Franco cuando entraste. Bueno, pues os parece, aquí mira a ver cómo funciona esto, Julián. Buenas tardes a todas y a todos. La palabra miembros la odio, no la voy a mencionar, ¿eh? No sé a quién se le ocurrió aquella tontura de miembros, pero bueno. Buenas tardes. Saludarlo primero, agradeceros la asistencia y agradecerme a mí ser capaz todavía de estar aquí vivo. Estoy pasando un año excelente, empiezo por ahí, porque es el año en el que voy a cumplir, cuando llegue el día, 80 años. Agradezco mucho a los amigos que me dicen que puedo estar heredando la carga genética. He tenido a mi madre hasta los 98. Ojalá herede la carga genética. O hasta los 100, por lo menos. Esperemos. Bien, quería hacer una reflexión, sobre todo de tipo político-sindical. Pensando en que hay alguno más joven, y con que haya solo un joven, bastante más joven que yo, ya merece que me dirija en ese sentido. ¿Por qué digo esto? Para mí la política hay muchas definiciones. La política para mí siempre ha sido y sigue siendo el arte de lo posible, con un límite sin llegar al posibilismo, que es una forma negativa y errónea de hacer política. Pero el arte de resolver las cosas, esa es la política. Y la política tiene montones de manifestaciones. En el ámbito sindical es uno de ellos, fundamental. En el ámbito de la movilización de la mujer, hoy muy en primera línea, amas de casa, etcétera, etcétera. Y como he dicho antes, en el ámbito sindical es, en mi opinión, el más esencial de las manifestaciones de los distintos ámbitos políticos. ¿Por qué? Porque ejerzamos la política como la ejerzamos, hay que pensar por lo más inmediato siempre que tenemos a mano. ¿Qué tenemos a mano? El trabajo que sustenta nuestra casa. Por tanto, es prioritario atender el aspecto sindical. Haciendo sindicalismo se hace política. Por tanto, la primera misión de hacer política y haciéndola a través del sindicalismo es conseguir las mejores condiciones posibles de trabajo y de salario para el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Esa reflexión quería hacerla y junto con esa otra más. Eso lo he aprendido en la vida en general y luego lo he practicado y lo viví mucho en la política. Y el sindicalismo, claro, como acabo de explicar. Todo en la vida tiene tiempos. El que forma una pareja empieza por medir el tiempo en el que forma la pareja y compra los muebles o la casa o accede a una vivienda según sus posibilidades económicas y lo va midiendo en el tiempo. Pues la política también tiene tiempos. En aquellos momentos, en la época que nos tocó vivir, cuando éramos jovencitos o más jóvenes, mucho más jóvenes, pues instrumentalizamos con prioridad el tema sindical para hacer la política que tocaba. Y la política que tocaba era luchar por la libertad, que España la había perdido con una guerra civil provocada por un golpe de Estado militar sobre todo y del capital más potente para eliminar la libertad en España. Que no era la primera vez que pasaba eso. España tiene una triste historia
del golpe de Estado como técnica de acción política, que se merece Franco que le culpen de todo eso, pero no lo inventó él. Los míticos reyes católicos ya fueron golpistas. Los Trastámara eran golpistas, le cortaron la cabeza al jefe de Estado que había entonces, ahí en mi tierra, en Montiel, que es una parte de La Mancha, en Castilla-La Mancha, le cortaron la cabeza. A Pedro, la propaganda también le llamó Pedro el Cruel. El apodo yo no se lo pongo, le pongo el que le tocara. Bien, pues en este tiempo hay que medir el tiempo que tenemos. Y hoy tenemos efectos que nos preocupan mucho. Nos preocupan mucho. No sé cuánto puede pesar eso cuando lleguen las urnas, que será el año que viene, pero que simplemente sea una noticia, aunque sea en un pequeño bulo, que alguien diga que con Franco se vivía mejor, eso hay que combatirlo. Porque eso es el inicio de que algo crezca. No soy sociólogo ni filósofo, y ni me he dedicado a ello, y si me da tiempo prometo que me voy a dedicar a estudiarlo, pero ese es un tema muy preocupante. No sé si eso tiene que ver con el concepto de clase media o no, no lo sé, pero hay que combatirlo. Y hoy, el tema sindical como siempre, pero el tema de combatir esos sectores incluso de jóvenes que dicen ese tipo de expresiones, y una cosa muy gorda. Tenemos ahora mismo, con un peso importante a nivel de votos en el Parlamento, a un líder de la extrema derecha que no ha trabajado en su puñetera vida. ¿O es mentira? Esto no me lo invento yo. Que diga alguien, que saque a alguien un contrato de trabajo de este hombre. No lo hay. Pero eso está pasando. Y no lo digo esto para hablar en plan aislado de un tema puntual, ni de insultar a nadie. Es que es una realidad en la que vivimos. Y hoy es prioritario eso. Porque en el fondo, y con esto termino, sea en el tiempo político que sea el que sea, y sea la prioridad en la acción política, la que corresponda, sea sindical, movimiento de la mujer, etcétera, etcétera, lo que está siempre en juego es algo fundamental. Que ya lo decía Cervantes en el Quijote, la libertad. Y por la libertad hay que luchar siempre. Nada más, gracias. Muy bien, muchas gracias, Julián, y sobre todo gracias por venir desde tu tierra para estar aquí. De un lugar de La Mancha, ¿eh? De un lugar de La Mancha, efectivamente. Entonces, nada, Martín Baraja, pues tienes la palabra. Lo primero, decirte que me llamo Miguel Ángel Baraja Martín. Has cambiado los apellidos. Bueno, de acuerdo con lo que ha expresado Julián, pero para no extenderme más en ese punto voy a intentar hacer un resumen de las huelgas del metro del 76. Como sabéis, el 5 de enero, vísperas de Reyes, los trabajadores del metro decidimos en la asamblea encerrarnos a las 10 de la noche. Fueron 5 días con 5 iglesias diferentes. Parece que éramos una comitiva de religiosos que íbamos de peregrinación de iglesia en iglesia. Gracias a la OA, que nos facilitó cuando salimos dispersados de la asamblea, porque tuvimos una carga policial en la que tuve la brillante idea de decir que nos tirásemos todos al suelo. Un sargento de policía que vio quién había dicho la palabra tirarse al suelo, pues se dirigió hacia mí y me breó. Bueno, me tuvieron que llevar a la paz porque me dejaron totalmente sin conocimiento. Con los botes de humo y con los golpes que me dieron, pues allí prácticamente a los pocos horas pues me incorporé a la iglesia de Nuestra Señora de Luján, ahí en el barrio Pilar. Decir que ese barrio para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Pues porque tuvimos una atención con el gremio del taxi, con las asociaciones de vecinos que había por esa zona, con todo el barrio del Pilar volcado, llevándonos bocadillos, llevándonos sopa, llevándonos café, los taxistas que estaban por la zona, a la gente que estaba por ahí desaparecida, porque no sabían dónde estábamos. Nos habíamos congregado allí, pero que había mucha gente por ahí dispersa que no sabían dónde. Bueno, pues el gremio del taxi se volcó sin cobrar a nadie nada, lo llevaba a la iglesia donde estuvimos encerrados. Estuvimos encerrados el 5 y el 6 de enero, el día de Reyes. Y el día 7
Curiosamente, nos dice el cura, desalojar, dice, porque han tenido órdenes ya de que van a entrar a desalojarnos. Bueno, pues nos vamos a la iglesia de Valdezarza. Y en la iglesia de Valdezarza pues estuvimos muy poco tiempo, porque lo que es entrar, hacernos un pasillo a la policía en la parte de fuera, un pasillo en el que tenían que pasar forzosamente uno a uno. Éramos aproximadamente unos 2.000, 2.500 trabajadores y trabajadoras que estábamos pasando por ese pasillo. Y os garantizo de que no se libró ninguno de un porrazo. En el hombro, en la cabeza, en donde pudieran, pero ahí... Nos vamos a la iglesia a todo esto, claro, nos desalojaron, pero ya teníamos más o menos previsto a qué otra iglesia íbamos a ir, porque digo, de que era una peregrinación. Nos vamos a la Laluche. Y en la Laluche, pues también, pues curiosamente, íbamos solamente a contactar, porque teníamos una concentración en la Puerta del Sol y alguien dice, ya se ha enterado la policía de que en la Puerta del Sol vais a ir, así que iros a otro. Nos fuimos a Vallecas, a Dulce Nombre de María, y ahí nos juntamos, yo creo que la mayor concentración de trabajadores y trabajadoras que hemos tenido en el metro, que fueron más de 3.000 personas, donde prácticamente ahí se decidió, y os vais a sorprender con lo que voy a decir, porque aceptamos una mediación de un inspector de trabajo que en ese momento ejercía, que me imagino que le conoceréis, José Barrio Nuevo. Ese aceptó la mediación por parte del metro, porque a todo esto el metro estaba intentando de movilizar a través de tarjetas de militares, que ya tenía preparada aproximadamente unas 2.000 tarjetas y que ya estaban influyendo porque estaban mandando telegramas a los compañeros de metro, y evidentemente después de 3 días ya la gente estaba un poco asustada. Intentaron de abrir 2 líneas, digo que intentaron porque los medios informativos del régimen estaban poniendo de que los trabajadores del metro estábamos cobrando un dineral, cosa que era mentira, para desprestigiarnos. Hicieron una encuesta para ver si nos echaban a la opinión pública a los trabajadores del metro, y curiosamente salió un 53% de la gente que estaban consultando que estaban a favor de los trabajadores del metro, con lo cual les salió un poco rana. Al 4.º día, el día 9, pues ya empiezan a movilizar a la gente y ya empiezan a custodiar con la policía gente de la escuela de zapadores para conducir los trenes, y gente militares que estaban ejerciendo zapadores. Y ahí evidentemente pues ya empezó un poco a surgir el problema. La mediación con el José Barrio Nuevo, pues al parecer todavía no era muy fiable, porque claro, a todo esto nos querían imponer unas sanciones que aproximadamente ya estaban siendo cursadas. A 2.000 trabajadores ya les llegaron los expedientes de hojas de preguntas para que contestásemos por qué no íbamos a trabajar, y evidentemente pues ese tema pues nos preocupaba un poco. Al final se consiguió llegar a un acuerdo, con lo cual los expedientes disciplinarios que ya estaban en curso, ya se habían contestado, pero estaban en curso, todavía no estaban ejerciendo, pues resulta de que al final se suspendió los expedientes, se consiguieron unas 4 pagas de un incremento económico, se siguió abriendo la mesa de negociaciones, porque la mesa de negociaciones en esa época se paró precisamente por el tema de la huelga, porque no nos fiábamos absolutamente de nada. Metro estaba dando un superávit a los accionistas que había de 456 millones, quiero recordar, de pesetas, y resulta que a los trabajadores del metro, con la subida de tarifas que había habido, no nos estaban dando prácticamente nada. Bueno, pues se consiguió eso, y yo creo que eso fue fundamental para que en el año 76 y 77 el convenio colectivo que tuvimos los trabajadores fueron positivos. En el año 80, ya cuando se terminó el tema de la huelga del 76, conseguimos la jubilación anticipada a los 60 años, cosa que en muy pocas empresas se había conseguido, y los trabajadores en el metro conseguimos, gracias a esa lucha que en principio había, pues en ese sentido pues fue positivo, y yo creo que ya... Nada, muchas gracias. Ahora vamos a plantear para que suban 2 mujeres, Carmina, Carmen Ferrero y Toñi,
venís y, bueno, Carmen Ferrero, yo creo que la conocéis, porque además ha sido diputada en la Asamblea de Madrid, y ella en aquellos momentos participó activamente porque estaba en las asociaciones de amas de casa que había entonces, y creo que también había Movimiento Democrático de Mujeres, creo que ahí estaba Dolores y tal, y Toni, que era trabajadora sindicalista de Ericsson. Ericsson o Intensa. Entonces, militante del Partido Comunista de España. Y militante del Partido Comunista de España. Bueno, pues lo mismo, intentar 6-7 minutos y contáis un poquito, pues yo creo, vuestra experiencia. ¿De acuerdo? Buenas tardes. No hay mejor viernes que disfrutarlo con las personas, con nosotras y vosotros y nosotras. Por lo que veo, vamos a recordar una época, y a mí me recuerda muchísimo porque yo vine aquí de un pueblo de Toledo, de Castilla-La Mancha, de Villacañas, y me encontré en el 74 con toda la movida y todas las huelgas que había en el sector. Me impresionó muchísimo, ¿no? Y desde ahí, desde la indignación, pues me moví. Fue un año duro, el del 74, bastante duro, y luego vino el 75 casi más. Recordaros que ahora que estamos en el 8M, en el mes de la mujer, la ley marital, que se quitó antes de morir Franco porque ya no había a nivel europeo, a nivel mundial, una ley tan denigrante como que las mujeres éramos subnormales, no sabíamos leer, nos tenían que dar permiso para viajar, no podíamos abrir una cuenta, no podíamos hacer nada, y se quitó en el 75. Eso recordarlo, hace nada y menos. Entonces en el 75 falleció Franco, ¿no? Y ahí hubo bastantes historias, ¿no? Y ahí es donde las movidas se empezaron a movilizar. En el 76 hubo huelgas a nivel nacional por todo el estado, o sea, ya es que no nos paraba nadie, o sea, nos querían de alguna manera, pero ya ahí no hubo manera de parar toda la movida que teníamos en España. Se legalizaron las asociaciones, se legalizó los sindicatos en el 77, bueno, hubo una apertura y bueno, parecía que todo nos costó mucho, Hay que recordar a nuestros hijos, hijas, nietos, los que tengamos ya, y hay que transmitir esto porque parece ser que esto se está acabando, ¿no? O sea, tenemos que hacer, o sea, yo me acuerdo mis mayores, ahora yo ya voy a cumplir 70 años, soy mayor, y me decían, hay que quitar las tejas de la casa, las tejas. Ahora decimos el techo de cristal, ya vemos, ¿no? Ya vemos, pero entonces eran las tejas y las quitamos. Entonces, yo lo que pido es que transmitamos a nuestras generaciones, porque lo que viene, hemos luchado, hemos conseguido muchas cosas y no tenemos que pensar. Entonces, la lucha del 74, 75 y 76, que culminó en el 77, ya con la legalización de los sindicatos, de las asociaciones, o sea, ya fue una apertura, que no así del Partido Comunista. O sea, no fue así. Si os acordáis, al Partido Comunista no querían legalizarlo ni por activa ni por pasiva. Es decir, yo como he sido militante del Partido Comunista, pues íbamos a las comisarías, y eso es historia, decíamos, deténgame, tenga usted carnet de identidad, soy militante del Partido Comunista. Y el mundo obrero lo sé, o sea, conseguimos, porque entonces todas las personas y todo éramos de comunistas, ¿no? Entonces, pues eran comunistas todas las personas porque era algo que se movía, algo organizado, igual que las comisiones obreras. Bueno, pues ¿qué os voy a contar que no sepáis? O sea, hay que contar muchísimo, sobre todo del ámbito feminista. Yo he sido siempre sindicalista en mi empresa y sigo siendo militante del Partido Comunista y sigo en la lucha, sigo porque todavía, aunque peino canas, hay mucho que hacer, y dar muchas gracias por estar aquí, por lo que habéis organizado esto y decir, nos seguimos viendo y seguimos haciendo esto, pero hay mucho que hacer, que nos ha costado mucho y ha sido momentos muy agradables. Las luchas aquellas fueron muy comprometidas, tuvimos mucho, como los asesinatos de los abogados de Atocha, o sea,
tuvimos tanta honestidad, tanta humildad, tanto carisma, la gente, las trabajadoras, los trabajadores, hemos dado en este país, ahí está la historia. Bueno, pues ahí está, y es lo que tenemos que recordar en aquellos años, que es cuando la transición se hizo, luego ya vinieron las elecciones, bueno, pues ya vino la política, y aquí sí que habría que abrir una brecha muy grande, ¿no? ¿Qué ha pasado después, no? De aquello, no quiero enrollarme mucho, ¿qué ha pasado después? Pero muy bien, pasar una tarde así está genial. Bueno, Carmen, cuando quieras. Buenas tardes, gracias a todos y a todas por vuestra presencia, gracias a la Asociación de Memoria Histórica por invitarnos. Yo voy a hacer un pequeñísimo encuadre del contexto en el que voy a hablar, porque por una parte el título de la jornada hoy eran los 50 años de las huelgas y tal. Yo he sido sindicalista toda la vida, de hecho, bueno, pues en el año 75 estuve junto con comisiones obreras, yo por uso, estuvimos en la Conferencia Internacional del Trabajo, en la OIT, en Ginebra, cuando los sindicatos todavía no éramos legales. Pero el ministro de Trabajo de aquellos momentos, que era de la Gorostizaga o algo así se llamaba, ya no lo recuerdo muy bien, bueno, pues se tiró el moco de que los sindicatos clandestinos iban a participar, y de hecho participamos, y todos los sindicalistas de todo el mundo estaban súper extrañados de qué sindicalistas más raros han venido de España este año, que no se emborrachan, que vienen a las reuniones y que por las noches no van por ahí montando broncas, ¿no? Es decir, pero yo no voy a hablar desde esa óptica, sino desde la óptica del movimiento ciudadano. En el año 67 yo vengo a vivir a Getafe y nos juntamos un grupito muy pequeño de nuestros maridos eran militantes de uso, y dijimos, bueno, pues aquí hay que hacer algo. Y el algo que había que hacer, pues era en un ambiente absolutamente machista y que lo único que vale es lo que hacen los hombres y lo que están trabajando, y nosotros dijimos, en aquellos momentos, como habíamos venido a vivir aquí, por supuesto no teníamos trabajo, dijimos, aquí hay que hacer algo. Esto es un pueblo en el que la gente estamos veniendo a vivir, pero las calles están todas embarradas, no hay médicos, no hay ambulatorios, no hay escuelas, no había de nada, no hay libertad. Entonces, ¿qué hicimos? Pues dijimos, aquí hay que hacer algo, pero hay que hacer algo que pueda parecer medianamente legal, porque si no las mujeres no se van a agrupar, no van a participar en las actividades que planteamos. Y creamos la Asociación de Amas de Casa. Las dos asociaciones primeras que se crearon en España, hoy digo en Madrid, fueron la Asociación de Tetuán y la Asociación de Getafe. La Asociación de Tetuán, la presidenta era Mercedes Comabella, una militante muy destacada del Partido Comunista, y la presidenta de aquí fui yo. Empezamos a plantear cómo podemos atraer a las mujeres. Las mujeres mayoritariamente en aquellos años éramos muy jóvenes, teníamos niños pequeños y teníamos todos los problemas del mundo mundial, porque para ir a hacerte un análisis de sangre tenías que ir a Madrid, y Madrid, el ambulatorio que nos tocaba era el de Quintana, que está pues en Argüelles, y íbamos en la Deva, que vamos, lo de la Deva es para no recordarlo. Bien, empezamos por la sanidad, pero tampoco teníamos ninguna guardería. Empezamos a pelear por conseguir una guardería, que al final la conseguimos en el año 70, que es el embrión de que luego
el primer ayuntamiento democrático en el año 79 convirtió en escuela infantil. Y es la escuela infantil, la Casa de los Niños, que después el ayuntamiento hizo tres escuelas, las 3 mejores escuelas que hay en Getafe, con diferencia. Lo siento mucho, pero son escuelas 0-6, lo que significa que toda la etapa para los niños. A nosotros nos preocupaba muchísimo la formación de las mujeres y la formación democrática, porque si no, esto no va a tener remedio. Porque claro, apoyar a los hombres, pues ya eso va de suave. Había huelgas, pues nosotros hacíamos los bocadillos, acompañábamos a las mujeres cuando detenían, por ejemplo, yo me hice todas las rutas del mundo mundial con Dolores Sancho cuando mataron a Pedro, porque yo no era del Partido Comunista, pero Dolores era mi amiga. Dolores había entrado en las amas de casa también y necesitaba apoyo. Entonces creamos una red de solidaridad entre todas las mujeres. Y empezamos a ir a los mercados. Oye, nos están chuleando, pedimos una loncha de jamón de York para los niños y nos ponen un papel de esperanza así de gordo. Entonces empezamos a hacer boicot en los mercados, a protestar porque el pollo no estaba en condiciones, y entonces un presentador famoso, que era José María Íñigo, llevaba un programa de consumo y de mercados y tal. Nos llamaron, yo fui y hablamos, y en Getafe, a los 3 días de mi presencia en la televisión diciendo que en Getafe no había inspectores en los mercados y lo que estaba pasando, bueno, pues a los 3 días ya había inspectores en los mercados. A los pocos días empezaron a abrirse locales cutres como para atender los médicos, porque entonces solo había un ambulatorio, entre comillas, que era donde estaba la antigua Cruz Roja, de frente a los Escolapios, ¿no? Empezaron a arreglarse algunas calles y, sobre todo, nosotros seguimos ya planteando a las mujeres temas más concretos. Por ejemplo, empezamos a hablar de anticonceptivos, empezamos a hablar del derecho que teníamos a tener la propia vida, el derecho al trabajo, el derecho a vivir independientemente de nuestros maridos, y tomamos contacto con un instituto que había en aquellos momentos en la Universidad Complutense, que el primer instituto feminista que hubo, pues que eran María Salas, la doctora Catena, María Telo, la condesa de Campo al Ángel, que eran mujeres todas de la burguesía española, pero muy concienciadas, de hecho, María Telo fue la que hizo toda la derogación de todos los decretos que perjudicaban a las mujeres, la que consiguió que no tuviese que firmar nuestros maridos para hacer una cuenta, y etcétera. Bueno, yo no sé si todo se me estoy pasando. Bueno, pues sí se va a terminar. Bueno, creamos las condiciones para lo que Getafe es hoy y fue después. Fue los años posteriores. Cuando llegó la democracia, Getafe tenía un movimiento de mujeres muy importante que además apostaban por la igualdad con los hombres. Por la igualdad, no porque nos ayuden en casa, no sé qué. Es verdad que cuando hubo las huelgas, nosotras, las amas de casa, fuimos un apoyo fundamental en todas las fábricas, en todo lo que se necesitaba. De hecho, a la asociación no la suspendieron durante 4 meses, no la cerraron, porque dijeron que nos estábamos pasando de rosca y que no estábamos cumpliendo los objetivos para los que había sido creado. Pero ya todo
estaba sembrado. Y prueba de ello es que cuando llegan las elecciones municipales, el boom de las asociaciones de padres y madres en los colegios, hay que pelear porque en Getafe haya colegios, porque no había, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí estaban todas las mujeres. Y eso creo que es lo que como legado hemos podido dejar, bueno, y seguimos dejando porque seguimos permanentemente en todos los aspectos del trabajo político y social. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Toni y a Carmina. Y ahora iba a plantear que subiese alguien de Airbus. Yo había hablado con Alcázar de que viniese, pero bueno, por todos estos problemas de que si no tienes problemas de salud, tienes problemas con la familia, él no me lo aseguró que iba a venir. No sé, Julián Gilaberte, que está aquí, si quieres contar un poco. Julián Gilaberte, yo creo que ya lo conocéis, aparte de la saga de los Gilaberte de Getafe, que sus hermanos más mayores también trabajaron allí en Airbus, y él ha sido secretario general del Metal de Comisiones Obreras, cuando la Federación de Comisiones Obreras era sobre el metal, ahora es industria. Y también quería que invitar a Antonio de Stock Contact, que Stock Contact, para los que recordáis un poco el Getafe antiguo, pues estaba Stock Contact, que también se llamó Limicor o algo así, estaba Metalinas, está, bueno, María Luisa Bollerizo también me saluda allí, también de aquella empresa, y estaba Siemens al lado. También decir que he intentado que viniese de Siemens Willy, Manolo Alarcón, pero bueno, está viviendo fuera, le cuesta venir, y bueno, aunque fue una persona muy destacada y de los detenidos que hubo entonces, porque hubo una caída del PC importante, de 10 o 12 del PC, porque tenían un infiltrado de la policía y los denunció y cayeron, él me lo estuvo contando el otro día y no ha podido venir, pero bueno, tanto Antonio como Julián, pues seguro que nos pueden contar algo de aquellas fechas. Sí, bueno, yo he de decir, y hacía referencia quien inició la exposición un poco histórica, el representante de comisiones, de que fui o pertenecía a esa generación de jóvenes que nos incorporamos en el entorno de los 70 y tantos a la actividad sindical y política. Yo en mi caso esencialmente a la actividad sindical. En el 75 yo tenía tan solo 19 años y bueno, pero ya formé parte del comité de empresa, de los enlaces sindicales. Entonces la configuración de la representación sindical se estructuraba de esa forma. Había enlaces sindicales incluso que se elegían por representación de los jóvenes. Yo en esa franja tuve la oportunidad en el 74 de ser elegido enlace sindical en la empresa que hoy se denomina Airbus, entonces Casa, o como mucha gente de aquella época se nos conocían los de construcciones aeronáuticas. Mi contribución en aquella etapa fue una más, con entusiasmo sobre todo. Esa etapa nos permitió descubrir a mucha gente joven, pues que el movimiento sindical te daba la oportunidad de aportar desde tu mejor disposición y voluntad, pues una aportación a la reivindicación, a la defensa de las libertades, que entonces estaban muy en relación con las reivindicaciones de carácter laboral, porque siempre yo creo fuimos conscientes, o eran, de que trasladar a la gente, a los trabajadores, de que sin democracia las posibilidades de avance de la reivindicación laboral, de los derechos laborales, eran complicados, aparte de la caracterización de la represión, que era algo que estaba presente de manera singular y a lo largo de la historia. En Casa
había antecedentes de los años 60, de los años 70, en los que se había sufrido una represión brutal a través de despidos, de detenciones, que habrían siempre truncado durante etapas concretas o tránsitos concretos, periodos determinados, en los que había que, de alguna manera, reimpulsar o, digamos, relanzar la actividad sindical, porque se veían truncadas por despidos o incluso detenciones. Sufrieron muchos compañeros de anteriores generaciones, ¿no? Entonces yo creo que en la etapa de 74, 76, 77, yo creo que Getafe en concreto, Casa en particular, pero en la mayoría de las empresas industriales de Madrid, fuimos muy voluntariosos para tratar de sacar adelante, desde la mejor de nuestras aportaciones, pues unas movilizaciones que contribuyeron, lógicamente, a algo que decían también los compañeros que me han precedido, pues conseguir de alguna manera impulsar o empujar hacia la democracia, y también en ese tránsito o recorrido conseguir importantes reivindicaciones o mejoras y derechos para los trabajadores de los que carecíamos. Y yo creo que esto es lo que yo personalmente destacaría en cuanto a mi percepción y mi contribución como joven de aquella época en esta etapa, y nada más. Muchas gracias, Julián. Antonio. Buenas tardes a todos, a muchos los conozco, como decía un amigo que hace monólogos del chiste, dice, yo a muchos de los que hay aquí son de, o sea, yo los he conocido, eran de mi edad antes. Ahora, hay muchos viejos que me encuentro ahora que antes eran de mi edad, ¿no? Pues es verdad que ya somos un poquito mayores y estamos ahí. Y precisamente aquellas huelgas del 75, 76, que todos empezamos, pues lo han comentado, en un contexto en el que había una inflación alta, en la que se había muerto Franco y también había favorecido de alguna manera un poco que soltáramos un poco lastre, y aquello supuso pues una lucha que muchas veces, sin saber hasta dónde nos podía llegar, no tuvimos ningún reparo en hacer lo que hicimos. Es decir, aquí teníamos un comité de huelga. Había gente de Kelvinator, de Construcciones, de Uralita, de John Deere, de la pequeña empresa, de la mediana empresa, en fin, de casi todas las empresas, incluso de la construcción, que nos reuníamos y decíamos, bueno, ¿esto a dónde va? Que es que cada día se sumaban nuevas empresas, y además con tiempo. Nosotros éramos una pequeña empresa, mediana empresa, y estuvimos casi 2 meses. Y 2 meses, entre ellos un poco tiempo también encerraron una iglesia, como los compañeros del metro, que bueno, y tuvimos, pues primero éramos 30 los despedidos, luego después se quedaron 15, luego al final éramos 3 no los despedidos, sino sancionados por un día. Y ya dijimos, bueno, venga, vale, anda. y ya entramos, pero con unas conquistas importantes. No fueron las materiales, que eran importantes también, sino de que nos dimos cuenta de que esos espacios de libertad que íbamos ganando los íbamos consolidando. Eso es como decíamos en la cárcel de Carabanchel, que coincidí con los del 1001, y teníamos nuestro espacio de libertad. Y un espacio de libertad que parecía mentira que era en la cárcel, pues lo teníamos, ¿no? Para hacer lo que era un poco lo que nos parecía bien, y además pues, recibíamos hasta el mundo obrero. Y bueno, pues ese espacio de libertad que íbamos consiguiendo y de democracia no nos lo regaló nadie. Como algunos dicen, bueno, es que la transición, pues hombre, aquí Suárez, el rey, no sé qué, nada, dejaros de rollos. Es decir, la transición en España, y donde llegamos a legalizar los sindicatos y a legalizar el Partido Comunista, que era el que no quería legalizar, bueno, y a otros partidos también de izquierda que no quisieron legalizar y tuvieron que legalizarlos. Pues fue por la lucha de los trabajadores, fundamentalmente de los trabajadores, de los universitarios, de las amas de casa, de todo el movimiento ciudadano que, por ejemplo, en Madrid pues, era muy amplio. Pero en Getafe, que es a lo que nosotros conocemos más,
aquí hubo una movilización increíble. Y los que tenéis ya peináis muchas canas, igual que yo, pues lo conocimos y a la larga, cuando les contamos a los chicos, a nuestros hijos, nietos, lo que era aquello, esa lucha, todavía se les ponen ahí los pelos de punta más casi que a nosotros, porque dicen, pues hombre, escribirlo y hacer... Bueno, hay libros escritos. Hace poco, bueno, hace un año o 2 años, ¿no?, cuando estuvimos comiendo con algunos de construcciones, entre ellos Fisat, Raimundo Fisat, Rafa Acedo, Carrasco y toda esa gente que recordábamos esas cosas, y joder, y al Willy, que le veo de vez en cuando, al de Metalina, al de Siemens, Manolo Alarcón, que también los conoceréis todos, pues decimos, es que aquella lucha fue increíble. Los valores que entonces nosotros defendíamos ya no era solamente el salario, es que sabíamos que a mí una de las detenciones me pregunta un policía que qué es lo que coño querían nosotros. Digo, hombre, pues mira, lo mismo que tienen en Francia, en Alemania, en Inglaterra, pues elecciones libres, sindicatos libres. Ah, bueno, sí, nosotros haremos falta entonces también. Digo, sí, claro que sí, que tendréis que estar la policía, pero para otras misiones, no para perseguir a los trabajadores que se manifiestan y que reivindican un salario justo, o unos vecinos en un barrio que protestan por la subida del pan o por la subida del metro o la subida de lo que sea, ¿no? Entonces, aquello fue una cosa muy hermosa, muy bonita. Costó muchísimo trabajo también, mucha gente tuvo que pasar. Han recordado que cuando hablando con Manolo decía que habían detenido, pues nos detuvieron a casi todo el comité local de aquí del PC, lo detuvieron a los que tenían sitio B, al hermano de Julián, a Adolfo, y a mí no nos detuvieron, a mí porque yo no tenía mis señas aquí, las tenía en Vallecas, y a Julián porque no quiso abrir la puerta y se creían que no había nadie, si no también lo coge. Quedamos 4 o 6 del comité en aquella vez, y eso fue en el 76 cuando nos hicieron esas detenciones, y fue cuando en la comisaría y luego en la cárcel, los compañeros que pasaron allí se enteraron de que la policía les había dicho en los interrogatorios dónde nos habíamos reunido, con quién nos habíamos reunido y qué es lo que había dicho fulano y mengano. Tuvimos una reunión en el Pozo del Tío Raimundo, una asamblea grande, y que nos dejaron allí en el Padre Llanos, y eso mismo lo contó, la policía se lo contó a Manolo Alarcón, a Rosa y a todos los que ahí estaban detenidos, ¿no? Y que costó mucho también, pero bueno, mereció la pena, ¿eh? Así que nuestros jóvenes no se dejan arrebatar todos esos derechos que conquistamos y que son muy hermosos, ¿eh? Como sabéis todos, que estuvimos juntos en muchas manifestaciones. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Julián y Antonio. Yo ahí, por ejemplo, de Kelvinator, no sé, porque no ha podido venir este hombre, pero no sé si hay alguien de Kelvinator por aquí o que cuente el tema. De Valeo veo que está por ahí, de lo que era Fraimon antes está Abel, porque también le había dicho a Juan Moreno a ver si podía venir y me dijo que era complicado, que intentaría, pero veo que no ha venido. No sé si Abel quiere comentar algo, porque Fraimon entonces fue una de las empresas que estuvo en huelga. De las otras empresas que estuvieron fue Bafios. Aquí hubo encierros en 2 iglesias, en la de San Sebastián, que hoy no existe ya, que estaba ahí en la calle Madrid, y que era ahí donde estaba la gente de John Deere, y creo que también estaban los de Bafios, y después estaba en la Lóndiga, que era donde estaban los de Kelvinator, y creo que era electromecánica de precisión también, sí, y Electromecánica de Precisión, que era una de la empresa que hacía motores y cosas de esas para la lavadora. Entonces, si alguien de Kelvinator o Abel queréis comentar algo, y también le diría a Vicente Cambronero, que es de John Deere. Vicente Cambronero fue uno de los últimos despedidos, que la huelga se mantuvo por él y por otros 2 o 3 más que quedaban, y que hasta que no se consiguió la readmisión no se puso a trabajar la gente de John Deere, que creo que fueron aproximadamente unos 3 meses de huelga lo que hubo. Yo entré en John Deere unos meses después, pero creo que fue lo que hablamos antes, como el 5 de febrero. Entonces aquí le veis tan fuerte y tan joven. Tengo 86 años. Bueno, habla por ahí a ver qué tal se te oye, Vicente. Buenas tardes a todos. Yo he estado trabajando en John Deere 39 años. Entré el 28 de enero del 64. No voy a contar toda mi historia, pero como esto es recordar lo del 76, y fui
uno de los afectados, el que más, 3, otros 2 y yo. Bueno, cuando ya tuvieron las reuniones que llevábamos ya 3 o 4 días que hacíamos paros, pasaron incluso los de Kelvinato y nos insultaron, nos llamaron gallinas porque no parábamos, y ya paramos, y entonces cerraron la fábrica. Y a los que estaban entonces, los delegados, los dijo el monstruo de Mostaza, que era un hijo de puta, así de claro, ¿eh? Luego se fue a Iberia. Bueno, el caso es que los dijo a pasar buenas fiestas, a pasar las Navidades. Y yo entonces, pues nos fuimos a pasar las Navidades con mis suegros al pueblo. En esto que llegamos el día 26, que nos vinimos ya, y a las 12 o 12 y cuarto de la mañana se hace presente el cartero con una carta certificada con el despido. Y entonces yo le pregunto al cartero, oye, ¿no sabes si había más que esta mía? Dice, sí, yo creo que había otras 4 o 5. Entonces yo, como ya me sospechaba, porque el departamento de donde estábamos nosotros, el 432, era el famoso de que teníamos más revolucionado aquello, pues empecé a visitar a estos, y entonces Manuel Villasevil estaba, Francisco Martín, Aniceto Fernández y el Chucho, que le llamábamos, que luego se fue rápido. El caso es que entonces pues nos empezamos a movilizar, a hacernos con quienes estaban entonces en los jurados de empresas, que entonces eran, y ya organizamos el que no se entrara a trabajar el día 2, que nos dijo que hasta el día 2 que va a pasarlo bien. Fuimos el día 2 y dijeron, vosotros entrar también, pero si estáis de tarde, vosotros ir de mañana, para que los guardas no se den cuenta y entráis. Entramos, sí, los 5, pero al momento se conoce que los supervisores dieron el chivatazo y entró el guarda y con el fusil, como si fuésemos criminales, nos sacó de la factoría a la calle. Entonces ya empezamos y nos encerramos en la iglesia de San Sebastián, el turno de tarde y el turno de noche, y el turno que estaba de mañana se encerró en la fábrica, y estuvimos encerrados allí en la iglesia de San Sebastián 2 días. Nosotros, Espada, que estaba por UGT, en Mondeja, que era de los de las oficinas, y yo, nos fuimos los 3 a ver al abogado que fue luego el presidente de Enrique Barón, a explicarle el caso nuestro. Y entonces nos enteramos, que nos lo dijo también luego Núñez, el abogado del partido, nos dijo, estáis no tenéis testigos, porque la denuncia nuestra la había puesto Manolo, el de la ORT, que entonces era bastante, se movía mucho, y nos puso entonces en la denuncia. Pero en los testigos puso testigos toda la plantilla de John Deere. Entonces dice, es que eso no vale, nos dijo Núñez y nos lo dijo Enrique Barón, eso no vale, tenéis que buscar 2 testigos cada uno, lo cual de los 2 que yo busqué, uno se echó atrás y me dijo que no me acompañaba. Bueno, el caso es que luego, a base de reuniones, el día 4 de febrero se hizo una asamblea en el Colegio de la Paloma, y allí fue mujeres de todo, se puso en el colegio, y fue con la condición de que la empresa ponía a 3 representantes de la dirección para que hablaran en la asamblea, y luego por parte nuestra los delegados. Y hablaron los
casi no se les dejó de hablar, se les abucheó y luego se sometía a votación. Claro, la votación fue arrollada. Arrollamos en la votación y a otro día, el día 5 de febrero, ya fueron los delegados a la empresa, a la dirección, y acordaron que a los otros 14 los admitían. A los otros 5 los ponía una sanción de 2 semanas, 15 días. Y a nosotros 3 nos dejaba un mes de despido, de empleo y sueldo. Así que luego nosotros tuvimos que ir el 5 de marzo, fue cuando nos incorporamos, después de haber pasado el mes, que ese mes, gracias a las colectas que habíamos estado haciendo, nos pagaron el mes ese del tema del fondo que había de las colectas. Y el día 5 de marzo fue cuando nos incorporamos, con lo cual yo tengo ahí la carta de despido y tengo luego la de la readmisión, que en la readmisión está firmada por el Mostaza, pues sí, Santiago Alonso Mostaza y Julián Serrano, que era entonces el secretario del comité. Así que yo no podía contar muchas cosas porque hasta entonces, como han sido muchos años, 39, he tenido bastantes problemas y bastantes... He estado 2 veces en el Comité de Salud Laboral, primero fue Seguridad e Higiene, luego está en el Comité de Empresa, luego anteriormente en el 68 ya estuve en una comisión que se formó de enfermedad, porque cuando entonces los de oficinas cobraban en la enfermedad el 100% y los de taller cobrábamos el 75% nada más. Y con esa comisión conseguimos llegar al 90%, poniendo la empresa un 10% y nosotros un 5%, y llegamos al 90%. Gracias por haberme escuchado y porque tengo mucho más que decir. Bueno, muchas gracias, Vicente. Y ahora a ver de lo que era Fraimont y después Valeo. Sí, en principio éramos una empresa que se llamaba Fraimont y posteriormente pasamos a una multinacional francesa que se llamaba Valeo. La situación nuestra fue la siguiente. En principio, la primera asamblea que se hizo en nuestra empresa fue en el 75 y fuimos despedidos automáticamente. Los que no éramos del comité, 4 personas que estábamos militando en comisiones obreras, que no estábamos legalizados todavía, y yo en esa asamblea intervine y y me pronuncié por ir a la huelga general, o sea, la huelga total, porque estábamos con el convenio, no nos hacían caso, nos daban largas, no admitían mejoras ni sociales ni económicas, y bueno, automáticamente cerraron la empresa, nos despidieron a todo el comité y a los que estábamos de comisiones obreras, que no estábamos legalizados. Y bueno, empezó la cosa ahí en la situación bastante fastidiada, porque claro, teníamos unas necesidades, sobre todo gente mayor, gente con cargas familiares. Y bueno, yo quiero hacer alusión a la caja de resistencia, que la caja de resistencia en el movimiento obrero fueron muy importantes, muy importantes. Gracias a las cajas de resistencia que se hicieron, se crearon para ayudar unas empresas a otras, podíamos hacer frente sobre todo a la gente más necesitada, porque los que estábamos solteros y demás pues podíamos aguantar, pero los que tenían cargas de hipotecas, de familia, de necesidad, había que ayudarlas. Entonces, gracias a que nos pasábamos el dinero económico, la parte económica, o incluso ayudas
de Colomatos y demás, pudimos aguantar 36 días que estuvimos despedidos y la fábrica encerrada. Estuvimos con encierros en las iglesias y tal, hasta que conseguimos, gracias a la lucha que hicimos, que aguantamos ahí como pudimos, conseguimos ser readmitidos todo el comité y los 3 y 4 que éramos de fuera del comité. Y bueno, yo no me quiero extender mucho porque esto sí no se puede alargar mucho y nada más que quería. Bueno, quería plantear ahora que hubiese otras 2 mujeres que interviniesen, pero las voy un poco a atraco. Bueno, a Patri de Intersa, ya le he dicho, bueno, que sea desde el público, que nos cuente un poco, porque ella no formaba parte del jurado, pero sí estaba en los comités de apoyo a la huelga. Y después hay otra que no he hablado con ella, que no es Patri, es Petri, que está también aquí y que ella no estuvo en la huelga porque la acababan de soltar, había estado detenida y salió con la amnistía. Y bueno, pues tiene una historia que algún día esperamos poder hablarla, pero fue una de las torturadas por Billy el Niño, y en aquellos momentos pues la recomendaron que no saliese a la calle porque acababa de salir de la cárcel, pues fueron la amnistía un poco después de la muerte de Franco, una de las que hubo. Y nada más, si queréis hablar, Petri es un atraco, pero si no quieres, si quieres hablar algo, hablas. Y Patri. A ver, a mí es que me da mucho corte subirme a estrados. No, yo solamente voy a recordar, bueno, Intersa. Nosotros entonces, en aquel momento éramos Intersa, ya nos habían desplazado de Getafe a Leganés. Seguíamos, estuvimos muchos años muy vinculados a Getafe, hasta que, bueno, por cosas que ahora sería largo de explicar, ya tuvimos que estar militando en Leganés. En el 76 estuvimos, yo no recuerdo exactamente los días que fueron, fue más de un mes, estuvimos con la fábrica cerrada. Y bueno, yo recuerdo aquello como la cosa más, no sé, más entrañable cuando lo recuerdas, porque estuvimos todo ese mes en la calle, haciendo asambleas en las esquinas. Yo me pongo muy nerviosa, lo siento. Entonces, bueno, yo también formaba parte del Partido Comunista, y en el Partido Comunista se creó una comisión que se llamó de agitación y propaganda, de la que yo formé parte. Me acuerdo con mucha nostalgia de cantidad de compañeros y camaradas que ya no están, porque estábamos, sobre todo esa comisión, estaba al frente Segovia, el que es la librería del Lobo Flaco, pues recuerdo que él nos coordinaba y nos decía, bueno, pues tenéis que ir por tal sitio, y entonces tratábamos de esquivar a la policía, bueno, a la policía, a la Guardia Civil, a los maderos, a los grises, a aquellos que iban con esas herramientas que nos hacían polvo. Y íbamos dando las consignas de por dónde había que moverse para despistar a la policía. Recuerdo que el compañero que ha hablado ahora, que no recuerdo el nombre, que ha hablado de la caja de resistencia. Yo recuerdo aquello, nosotros tuvimos una caja de resistencia muy potente, ayudamos a muchos compañeros que se encontraban en esta situación. Tenían familias, tenían muchos hijos, y entonces aquello fue una manera de poder resistir a aquel mes y pico. Entonces, bueno, pues nada más, yo no quería decir nada más que esto, recordar a Intersa. Entonces éramos Intersa, luego volvimos a ser Edison, pero entonces éramos Intersa. Muchas gracias, Patri, que no sé si quiere alguien más hablar. No sé, de otra empresa o de gente que no conozco. Yo recordaría, mira,
Por aquí tenemos a Elisa, compañera de batallas también, ahora muy comprometida ahora, y que coincidimos mucho los temas de todos los problemas que va creando Trump. Cada vez que invade un país creamos un comité, entonces estamos con Palestina, con Venezuela, con Cuba. Bueno, comprometida antes, ahora y antes. Hombre, ahora y antes, pero ahora más. Ah, no, más no. Continuamos. Porque me da vergüenza. No, yo continuando un poquillo con lo que comentaba la compañera Patri. Yo también trabajaba en Telsa y la verdad es que para mí, más que nada he pedido hablar, porque para mí la huelga del 75-76 fue un gran aprendizaje. Yo venía del movimiento estudiantil, empecé a trabajar en el 72, al final del 72, y entonces estaba un poco, digamos, ausente del movimiento obrero, la lucha obrera, ¿no? Entonces para mí fue un gran aprendizaje. También tuve la suerte de que compañeras, Patri y otras compañeras de allí, y compañeros, digamos que me supieron un poco orientar. Yo militaba en ese momento en la ORT y la verdad es que también fue un aprendizaje en todos los sentidos, porque éramos poquitas personas quienes formábamos la ORT, bueno, 4, unas cuantas más, perdón, pero teníamos la suerte, digamos, de que nos movíamos en todos los ambientes. Estábamos en las mujeres, pues eso, no, estábamos tanto en movimiento juvenil como en movimiento obrero, en mujeres, en amas de casa, nos movíamos en todos los aspectos. Pero bueno, yo lo que quería decir en concreto es que para mí fue una gran, digamos, a ver, ¿cómo lo digo? Que no, aparte de experiencia, evidentemente, no, pero que fue un privilegio, digamos, un privilegio, y aparte de aprendizaje, pero sobre todo un privilegio poder contar hoy en día que formé parte de la huelga del 75-76. Porque la verdad es que aunque no fui una gran luchadora, ni fui una gran sindicalista, ni nada parecido, pero bueno, creo que puse un granito de arena, que creo que es muy importante. Hola, bueno, a mí me gustaría que se recogiera, porque yo no voy a hablar de mí, ni de mi empresa, ni de nada, pero sí de toda la gente que hemos apoyado a esos sindicatos, a esos partidos, a esos movimientos obreros, y que a lo mejor estábamos algunos en asociaciones de vecinos, en grupos o bien de mujeres o bien de jóvenes, porque en aquella época yo era bastante joven también. Y lo que quiero decir es que ha habido también un tejido social, y cuando digo tejido social me refiero a las personas, tanto hombres como mujeres, que teníamos una conciencia muy clara, obrera, y que participamos de forma muy activa apoyando todas esas huelgas, y sobre todo cuando transgredían a la calle, porque cuando transgredían a la calle, ahí estábamos nosotros, muchos hombres y muchísimas mujeres. Entonces, sobre todo, no sé si se capta, pero lo que quiero es que se recoja en la historia que todo ha sido posible, por supuesto, de los sindicatos, los partidos, gente independiente y tal, pero también por un tejido social que apoyó y estuvo de forma muy clara y muy activa ahí. Solamente eso. Mira, hola a todos y a todas. Yo, precioso este acto, pero sí me gustaría dar las gracias. Yo me llamo Alfonso, soy el secretario general actual de Comisiones Obreras en Metro de Madrid. Y quiero dar las gracias porque yo llevo 39 años y yo cuando entré tenía 18 años y me encontré con el compañero Barajas, Fernando Rico, mucha gente que me han enseñado lo que es la conciencia de clase. Y hay un hecho que pasó en el metro que a mí me quedó muy tocado, que fue cuando me enteré que las mujeres en Metro de Madrid, cuando se casaban, eran despedidas. Y que gracias, igual que en Telefónica, y que gracias al movimiento obrero, a las comisiones obreras a las cuales quiero mucho, pues consiguieron Felipe Aranda, Miguel Ángel Barajas, el señor Matamala,
consiguieron que eso se aboliera y que las mujeres volvieran a recuperar su puesto de trabajo cuando se casaban. ¿Alguna palabra más? ¿No no? ¿Queréis alguna intervención más o alguna cosa? Yo quería recordar, sí, Barajas, ahora súbete si quieres. Sí, yo si se me da el micrófono... Déjale el micro. Una frase que sí quiero colocar en este acto. Sí, cógelo. En este acto, que yo creo que la dice Nicolás Sartorius, en el que manifiesta que Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. Y a mí me parece que eso es muy importante porque hace referencia a todo lo que estáis contando esta tarde, aquí, de las luchas de Getafe. Yo fui de la Robert Bosch, que en el año 74, ya en octubre del 74, hicimos una huelga donde se cerró la fábrica y estuvimos también, como vosotras y vosotras, de todas las empresas, de iglesia en iglesia, hasta que conseguimos que solamente quedaran despedidos 6 de los 28 que habían despedido. Después los trabajadores entraron a trabajar, yo fui uno de los últimos despedidos, entraron a trabajar y bueno, cuando fue, porque anteriormente la magistratura funcionaba de una manera mucho más rápida de lo que hoy funciona. Y a los 2 meses de haber tenido la huelga, ya fue el juicio de los otros 6 que quedamos despedidos. Y en el día del juicio, la fábrica otra vez volvió a parar, se puso en pie de nuevo los trabajadores de la empresa y conseguimos la readmisión de todos menos uno. Y al final, pues ese uno también se pudo negociar algo, pero fue una gran victoria de los trabajadores, como fue una gran victoria las movilizaciones que hubo en Getafe, que hubo en Villaverde, porque nuestra fábrica, la Robert Bosch, era Villaverde, y yo creo que aquello fue una cosa enorme del movimiento obrero, de las comisiones obreras, porque este compañero que está aquí, Antonio Sicilia y yo, tenemos el lujo de haber fundado las comisiones obreras, y los primeros panfletos que se echaron en la puerta de la calle los echamos este compañero y yo. También tengo que agradecer a Antonio Gómez de la Cruz, que ha intervenido antes y que es un gran compañero desde que nos conocimos hace casi 60 años, cuando teníamos 14 años en la escuela del Pozo del Tío Raimundo que fundó el Padre Llanos. Gracias, en la 1 de mayo, que fue una escuela estupenda y que nos dio mucha conciencia a la inmensa mayoría de los alumnos que estuvimos allí. Gracias por este acto y gracias también por escucharme. Muchas gracias. ¿Alguna palabra más? No tenemos mucho tiempo, pero todavía si alguien quiere comentar alguna cosa, Barajas, si te quiere venir aquí. Mira, está por ahí el micro, pasarlo para acá. Se me ha olvidado una cosa que no aparece absolutamente en ningún lado. Abogados de Atocha. Tenemos una asamblea, los trabajadores del metro, preparando una demanda en el despacho de los abogados. Empiezan a firmar las demandas los trabajadores del metro porque reclamamos la puntualidad de asistencia en vacaciones. Terminamos la asamblea, la gente empieza a firmar, el administrativo, el leal, me parece que se llamaba, pues recoge todas las demandas y nos bajamos a donde estaba la farmacia Globo, que había una cafetería que hacía esquina, a Atocha, y nos bajamos a tomar una cerveza, los 3 personas que nos quedábamos, que habíamos empezado a hacer la reclamación de la prima de asistencia. Fernando Clavo, fallecido, Vitoriano Herrero, que sale en el vídeo, y yo. Estamos tomando una cerveza cuando se incorpora Julián. Esto no aparece absolutamente en ningún sitio, porque la historia de los abogados de Atocha, pues te da un poco de reparo, porque además es que es una historia que es muy triste y es desagradable contarla. Y se incorpora Julián. Este hombre, Julián, era al que precisamente iban a matarle
porque era del servicio discrecional el responsable y que a las 12 de la noche empezaba la huelga del servicio discrecional. Se juntó con nosotros. Entonces, la historia es de que terminamos de tomar una cerveza, nos vamos cada uno a su casa y me llaman por teléfono a mi casa diciendo, pensando de que como habían matado a la gente, a los abogados, que fuésemos al 12 de octubre porque se pensaban de que uno de los compañeros de metro estaba en el tanatorio. Fuimos Victoriano Herrero y yo al 12 de octubre y estuvimos viendo desde la pantalla una cristalera donde estaba una persona que era Sauquillo, era Sauquillo. Entonces no le pudimos reconocer la cabeza, pero por el cuerpo y tal, pues prácticamente dijimos que no era del metro, vamos, y luego averiguamos que era Sauquillo, que le habían destrozado la cabeza y no se le reconocía. Entonces es una cosa que no aparece absolutamente en ningún lado, tampoco me apetecía contarlo, pero visto la historia esta que se está contando aquí, pues creía que era importante que por lo menos se conozca. Así que muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por haber montado este acto. Es un placer escucharos, desde luego. Yo he visto muchos documentales, pero lógicamente es mucho mejor escucharos en directo. Yo era un bebé, evidentemente, no tengo recuerdos de esa época, sé que mis padres luchaban, no podía ser de otra manera. Pero bueno, el mundo del sindicalismo, como todo, esta sociedad está cambiando. Los jóvenes, como veis, no están aquí. ¿No quieren estar? Bueno, vamos a ver cómo los atraemos, lo habéis dicho vosotros antes, tenemos que hacer pedagogía en casa, nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera. Pero tampoco, quiero decir, hay que culpabilizarles. Ellos tienen otras maneras nuevas de organizarse. Esperemos que pronto despierten. Yo creo que despertarán porque vienen tiempos muy oscuros, tendrán que despertar, tendrán que hacer sus luchas y aquí estaremos las comisiones obreras como siempre, no puede ser de otra manera, ¿no? Pero vamos, muchas gracias por todos estos testimonios que no hay que olvidarlos, que siempre viene bien recordar y nada, muchas gracias. Y por concluir con lo que decías, con los abogados de Atocha, estamos trabajando en montar un acto de la Fundación Abogados de Atocha aquí en el municipio de Getafe. No tengo todavía la fecha, estamos cerrando fechas con el ayuntamiento y demás, pero vamos a traer el documental que se presentó el día 24 en el Marcelino Camacho y que ya Béjar os lo mandará a todos para que podáis acompañarnos y podáis ver el documental, porque está hecho con mucho gusto, os va a gustar. Está ahí Nati Camacho en primera. Es una historia de mujeres, hoy 8 de marzo, ¿no? Muy cerca del 8 de marzo. Es una historia de mujeres, contada por mujeres, en este caso Nati y toda su trayectoria, y Cristina como su abogada, Cristina Almeida, y está hecho con mucho gusto y es muy emotivo. Entonces, bueno, pues queremos presentarlo en la ciudad de Getafe y os invitaremos para que vengáis. Y nada, que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por vuestra lucha. Solamente una cosa, referente a lo que tú comentabas del entramado social, es que se me ha olvidado, pero fue una cosa muy, muy interesante, muy importante. Varios camaradas lo que hacían era recordar visitar los colegios mayores de Madrid, contando lo que estaba pasando aquí en Getafe. Nosotros hablábamos de Getafe y eran estudiantes y se trajo un montón de dinero de aquellas, o sea, fueron aquellos años de la unión entre el trabajo y la cultura y todo esto, que yo creo que es una cosa que hay que recuperar. Bueno, pues nada, ya terminamos. Solo recordaros
primero, que desde la Asociación de Memoria Histórica vamos a seguir haciendo actividades como de estas, que creemos que son necesarias. Tenemos una programada precisamente para jóvenes, que esperamos que sea un éxito, y recordar que aparte de esto hay otras cosas en las que vincularse y luchar. El día 15 de marzo hay un concierto en solidaridad con Cuba que organiza la Asociación Ágora y que participa en organizaciones de Getafe, que vendrá Ornis Pineda, que será en el sector 3, en el centro cívico, domingo 15 de marzo a las 12 de la mañana, y que ahí pues todos los que queráis mostrar el rechazo al bloqueo a Cuba, pues ahí tenéis un espacio.